En los primeros capítulos de la humanidad, la tierra estaba llena de vida, pero también de oscuridad. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado se había extendido como una enfermedad silenciosa. La maldad se multiplicaba con cada generación. Robos, asesinatos, injusticia, violencia, lujuria. La tierra estaba corrompida y llena de sangre. En los primeros capítulos de la humanidad, la tierra estaba llena de vida, pero también de oscuridad. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado se había extendido como una enfermedad silenciosa. La maldad se multiplicaba con cada generación. Robos, asesinatos, injusticia, violencia, lujuria. La tierra estaba corrompida y llena de sangre. Pero el problema no era solo externo. Dios miró el corazón de los hombres y vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y al ver cómo su creación había caído tan bajo, el Creador tomó una decisión radical: reiniciar la historia. Sin embargo, en medio de todo ese caos, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Dice la Biblia que era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que caminaba con Dios. Noé no se dejaba arrastrar por la corriente de su tiempo. En medio de una sociedad podrida, él eligió ser obediente, y eso lo cambió todo. Dios habló con Noé, le dijo que el fin de toda carne había llegado, que enviaría un diluvio que destruiría toda vida bajo el cielo, pero también le dio instrucciones: debía construir un arca, no un bote, no una balsa, un arca gigantesca, hecha de madera de gofer, con medidas precisas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, 3 pisos, una sola puerta, y una ventana en lo alto. Noé no preguntó, no dudó, simplemente obedeció, y comenzó a construir, en tierra seca, bajo un cielo despejado, sin una sola nube a la vista. Durante años trabajó en ese proyecto, mientras todos los que lo rodeaban se burlaban de él. Lo llamaban loco. Nadie entendía lo que estaba haciendo. ¿Un diluvio? ¿Lluvia que cubriría montañas? Nunca antes había ocurrido algo así. Pero Noé no solo construía, también predicaba, hablaba del juicio que vendría, llamaba al arrepentimiento. Pero nadie lo escuchaba. El mundo estaba demasiado ocupado en sí mismo. Se casaban, daban en casamiento, comían, bebían, vivían como si todo estuviera bien. Y entonces, cuando el arca estuvo lista, comenzó algo impresionante. Animales de todas las especies comenzaron a llegar solos. Noé no los buscó, Dios los trajo. Macho y hembra, por parejas, llenaron el arca. Aves, reptiles, mamíferos, todo lo que respira. Noé y su familia también entraron. 8 personas, él, su esposa, sus 3 hijos, y sus nueras. Y entonces, la Biblia dice una frase impactante: y el Señor cerró la puerta. Y fue allí donde el mundo cambió para siempre. El cielo se oscureció, el suelo se partió, las fuentes del abismo se rompieron, y las ventanas del cielo se abrieron. Agua caía sin parar, y no solo desde arriba, brotaba desde abajo. El diluvio no fue una simple lluvia, fue una catástrofe global. Las aguas crecieron y se elevaron por 40 días y 40 noches, hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. Todo lo que respiraba fuera del arca murió. La civilización entera fue borrada. Imagínate el sonido del agua golpeando la tierra, los gritos de quienes entendieron demasiado tarde, pero también imagina el silencio después. Una tierra sumergida, sin ciudades, sin voces, sin vida, solo agua. Dentro del arca, Noé y su familia flotaban. No había velas, no había timón. El arca no se dirigía con manos humanas. Era Dios quien la sostenía. Pasaron meses en ese encierro, oscuridad, espera, confianza. Luego, las aguas comenzaron a descender. 150 días después, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé esperó, envió un cuervo, que no volvió, luego una paloma, que regresó sin nada. Esperó 7 días más y envió otra paloma. Esta volvió con una hoja de olivo en el pico. La tierra volvía a respirar. Y cuando finalmente la tierra estuvo seca, Dios le dijo a Noé: sal del arca, tú y toda tu casa. Noé salió, y lo primero que hizo fue levantar un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. No agradeció con palabras, sino con adoración.
Y entonces Dios hizo un pacto. Prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, y como señal de ese pacto, puso el arco iris en el cielo. Desde ese día, cada vez que el arco iris aparece, nos recuerda la fidelidad de Dios, su justicia, pero también su misericordia. Pero esta historia no es solo del pasado. Jesús, siglos después, advirtió, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la gente vivía sin temor a Dios, ignorando las señales. Hoy, también muchos se burlan. Viven sin fe, como si el juicio nunca fuera a llegar. Pero así como llegó el diluvio, vendrá otro juicio. Esta vez, no con agua, sino con fuego. El arca hoy representa algo más, Cristo. Solo en él hay salvación, solo en él hay refugio del juicio que viene. Afuera del arca había destrucción. Dentro, había vida. ¿Dónde estás tú? Noé fue un hombre que eligió obedecer cuando todos se burlaban. Un hombre que caminó con Dios mientras otros se alejaban. Su historia es un llamado a vivir diferente, a creer aunque nadie más crea, a construir en obediencia aunque parezca una locura. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal Kevin Historia y Religiones, dale like, comenta qué parte te sorprendió más, y comparte este video con alguien que necesita entender que Dios no solo es amor, también es justo. Aquí seguimos explorando las historias más poderosas de la Biblia, revelando los secretos que otros no se atreven a contar. Pero el problema no era solo externo. Dios miró el corazón de los hombres y vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y al ver cómo su creación había caído tan bajo, el Creador tomó una decisión radical, reiniciar la historia. Sin embargo, en medio de todo ese caos, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Dice la Biblia que era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que caminaba con Dios. Noé no se dejaba arrastrar por la corriente de su tiempo. En medio de una sociedad podrida, él eligió ser obediente, y eso lo cambió todo. Dios habló con Noé, le dijo que el fin de toda carne había llegado, que enviaría un diluvio que destruiría toda vida bajo el cielo, pero también le dio instrucciones. Debía construir un arca, no un bote, no una balsa, un arca gigantesca, hecha de madera de gofer, con medidas precisas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, 3 pisos, una sola puerta, y una ventana en lo alto. Noé no preguntó, no dudó, simplemente obedeció, y comenzó a construir, en tierra seca, bajo un cielo despejado, sin una sola nube a la vista. Durante años trabajó en ese proyecto, mientras todos los que lo rodeaban se burlaban de él. Lo llamaban loco, nadie entendía lo que estaba haciendo. ¿Un diluvio? ¿Lluvia que cubriría montañas? Nunca antes había ocurrido algo así. Pero Noé no solo construía, también predicaba, hablaba del juicio que vendría, llamaba al arrepentimiento, pero nadie lo escuchaba. El mundo estaba demasiado ocupado en sí mismo. Se casaban, daban en casamiento, comían, bebían, vivían como si todo estuviera bien. Y entonces, cuando el arca estuvo lista, comenzó algo impresionante. Animales de todas las especies comenzaron a llegar solos. Noé no los buscó, Dios los trajo. Macho y hembra, por parejas, llenaron el arca. Aves, reptiles, mamíferos, todo lo que respira. Noé y su familia también entraron. 8 personas, él, su esposa, sus 3 hijos, y sus nueras. Y entonces, la Biblia dice una frase impactante, y el Señor cerró la puerta, y fue allí donde el mundo cambió para siempre. El cielo se oscureció, el suelo se partió, las fuentes del abismo se rompieron, y las ventanas del cielo se abrieron. Agua caía sin parar, y no solo desde arriba, brotaba desde abajo. El diluvio no fue una simple lluvia, fue una catástrofe global. Las aguas crecieron y se elevaron por 40 días y 40 noches, hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. Todo lo que respiraba fuera del arca murió. La civilización entera fue borrada. Imagínate el sonido del agua golpeando la tierra, los gritos de quienes entendieron demasiado tarde, pero también imagina el silencio después. Una tierra sumergida, sin ciudades, sin voces, sin vida, solo agua. Dentro del arca,
Noé y su familia flotaban. No había velas, no había timón. El arca no se dirigía con manos humanas. Era Dios quien la sostenía. Pasaron meses en ese encierro, oscuridad, espera, confianza. Luego, las aguas comenzaron a descender. 150 días después, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé esperó, envió un cuervo, que no volvió, luego una paloma, que regresó sin nada. Esperó 7 días más y envió otra paloma. Esta volvió con una hoja de olivo en el pico. La tierra volvía a respirar. Y cuando finalmente la tierra estuvo seca, Dios le dijo a Noé: sal del arca, tú y toda tu casa. Noé salió, y lo primero que hizo fue levantar un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. No agradeció con palabras, sino con adoración. Y entonces Dios hizo un pacto. Prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, y como señal de ese pacto, puso el arco iris en el cielo. Desde ese día, cada vez que el arco iris aparece, nos recuerda la fidelidad de Dios, su justicia, pero también su misericordia. Pero esta historia no es solo del pasado. Jesús, siglos después, advirtió: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la gente vivía sin temor a Dios, ignorando las señales. Hoy, también muchos se burlan. Viven sin fe, como si el juicio nunca fuera a llegar. Pero así como llegó el diluvio, vendrá otro juicio. Esta vez, no con agua, sino con fuego. El arca hoy representa algo más: Cristo. Solo en él hay salvación, solo en él hay refugio del juicio que viene. Afuera del arca había destrucción. Dentro, había vida. ¿Dónde estás tú? Noé fue un hombre que eligió obedecer cuando todos se burlaban. Un hombre que caminó con Dios mientras otros se alejaban. Su historia es un llamado a vivir diferente, a creer aunque nadie más crea, a construir en obediencia aunque parezca una locura. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal Kevin Historia y Religiones, dale like, comenta qué parte te sorprendió más, y comparte este video con alguien que necesita entender que Dios no solo es amor, también es justo. Aquí seguimos explorando las historias más poderosas de la Biblia, revelando los secretos que otros no se atreven a contar.